¿Qué ocurre en las oscuras noches por las más recónditas carreteras? Cientos de traileros cuentan historias y leyendas aterradoras. Otros, quizá los que las hayan vivido, callan por miedo. Esta es una de esas leyendas ocurrida en carretera en una noche oscura, una carretera por la que quizá estés manejando tú esta noche, en estos momentos. El motor del tráiler retumbaba en la soledad de la madrugada. Marcos, con los ojos entreabiertos y el ceño fruncido, luchaba contra el sueño mientras las sombras de la carretera serpenteaban frente a él. Había cruzado la frontera de Sinaloa y ahora se adentraba en la espina dorsal de las montañas, un tramo solitario y sombrío, conocido entre los camioneros como la Garganta del Diablo. Las advertencias habían sido claras: no transitar ese trecho durante la noche, especialmente en solitario. Cuentan los veteranos que aquella ruta está maldita, no importa cuántas veces la recorras, nunca la reconocerás. La carretera cambia, se retuerce y desvía como si fuera un ente vivo, y aquellos que no le rinden respeto, jamás regresan. Pero Marcos no creía en esas historias. Era un hombre práctico, endurecido por la vida y acostumbrado a las leyendas que los pueblos contaban para espantar a los viajeros. Además, el trabajo apremiaba y la paga era buena. La carga debía llegar al amanecer. Los primeros indicios de que algo extraño rondaba llegaron sutilmente. La radio, que hacía solo unos minutos transmitía una ranchera, dejó de sonar abruptamente, reemplazada por un zumbido estático. Marcos giró el dial, pero no encontró más que ruido blanco. El silencio se hizo pesado. Encendió un cigarro para distraerse, el humo llenó la cabina, pero el peso que sentía sobre sus hombros no disminuía. Algo lo oprimía, como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en él desde las montañas. El camino, que conocía bien, parecía distinto. Cada curva era más cerrada, cada recta más corta. La niebla se volvía cada vez más densa, y a medida que avanzaba, la visibilidad se reducía hasta convertirse en un túnel blanco que apenas dejaba entrever unos metros delante de sus luces delanteras. Algo en la niebla lo inquietaba, pero no podía precisar qué. La primera vez que lo vio, apenas fue un destello fugaz. Una figura humanoide, oscura y deformada, estaba parada junto al camino. Su reflejo duró solo un segundo, y Marcos apenas logró vislumbrarla por el rabillo del ojo. Al principio pensó que su cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero la silueta apareció de nuevo, inmóvil, a la orilla de la carretera. Era como si lo esperara. La figura se repetía, una y otra vez, en cada curva, en cada recta, siempre a la misma distancia. Al pasar junto a ella, Marcos sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo en su mente le gritaba que debía parar, que estaba cruzando el umbral de lo inexplicable. Pero la prisa y su terquedad fueron más fuertes. Ignoró el instinto y apretó el acelerador. Pronto, las cosas se volvieron más extrañas. El indicador del kilometraje estaba congelado, marcando siempre el mismo número sin importar cuánto avanzara. El GPS, al que solía recurrir para confirmar su ubicación,
mostraba solo un mapa vacío, como si el lugar en el que se encontraba ni siquiera existiera. Y la niebla, aquella niebla parecía tomar formas, sombras que se movían a su alrededor, parpadeantes y borrosas, siempre en el límite de su campo de visión. Intentó calmarse, recordándose que todo era fruto del cansancio. Pero cuando el tráiler comenzó a ralentizarse sin que él lo ordenara, una punzada de miedo le perforó el estómago. Miró el tablero, el indicador de gasolina, que había llenado en la última parada, estaba peligrosamente bajo. Con un juramento entre dientes, tomó la radio y llamó a su jefe, pero solo el estático respondió. La desesperación lo invadió mientras veía el camino extenderse en una línea interminable, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Fue entonces cuando escuchó el primero de los golpes. Era un sonido sordo, proveniente de la parte trasera del tráiler, un golpe profundo, como si algo enorme y pesado hubiera caído sobre la carga. No había razón para que nada se moviera allí atrás, la carga estaba asegurada y empaquetada. Pero el sonido se repitió, cada vez más insistente. Golpes acompasados que resonaban en la cabina, golpeando a la vez su calma y su razón. Su mente, tratando de dar explicación a lo inexplicable, intentaba convencerse de que sería un animal. Quizá un ave nocturna que se había estrellado, o un jabalí extraviado. Apretó el volante hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sus respiraciones se volvieron erráticas mientras el golpeo se intensificaba. La figura, la misma que había visto al borde del camino, apareció de nuevo, esta vez más cerca, casi junto a la ventana de la cabina. Tenía una sonrisa desquiciada que dejaba ver una hilera de dientes finos y afilados. Marcos apartó la mirada con un sobresalto, y para cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. En un arrebato de valentía o de pura locura, detuvo el tráiler en medio de la niebla. Bajó con la linterna en la mano, dispuesto a verificar la carga y descubrir qué causaba esos ruidos. Afuera, la temperatura era gélida y un silencio sepulcral lo envolvió. Caminó hasta la parte trasera, pero antes de abrir la compuerta, escuchó un murmullo apenas perceptible, como si alguien estuviera susurrando su nombre desde el interior del remolque. Titubeó, sintiendo que su propio corazón lo empujaba a alejarse. Pero algo más fuerte que su miedo lo obligó a tirar de las puertas. La linterna temblaba en su mano cuando apuntó hacia el interior. Para su horror, la carga no estaba allí. Solo un espacio vacío, enorme y oscuro que parecía extenderse más allá de lo posible. El interior del tráiler se veía como un túnel sin fin, y de esa negrura insondable surgía la figura de antes, moviéndose en silencio hacia él, deslizándose como una serpiente. Paralizado, Marcos sintió que sus pies se anclaban al suelo. La figura se acercó, y con cada paso, su forma se retorcía, transformándose en algo antinatural. Era como una amalgama de sombras con ojos resplandecientes y manos alargadas que parecían querer atraparlo. Su cerebro gritaba que huyera, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, incapaz de moverse, mientras la figura alargaba un dedo puntiagudo y frío, rozando su mejilla. Un toque gélido que se sentía como el filo de una navaja. Finalmente, el instinto de supervivencia despertó. Dio un paso atrás y corrió de regreso a la cabina, cerrando la puerta y asegurándola con fuerza. Temblaba de pies a cabeza, y sus manos apenas lograron encender el motor.
El tráiler rugió con vida y Marcos aceleró con todas sus fuerzas, dejando atrás la figura que aún permanecía de pie en el retrovisor, observándolo con su sonrisa de pesadilla. Mientras avanzaba, el camino volvió a cambiar. Las curvas se hicieron más pronunciadas, los árboles parecían retorcerse y la niebla se arremolinaba, creando formas grotescas. Las luces del tráiler titilaban y los golpes en la parte trasera regresaron. Más fuertes, más constantes. A cada segundo, sentía que algo quería abrirse paso desde el remolque, algo que se movía con una fuerza sobrenatural. El tablero comenzó a parpadear, los indicadores se volvieron locos y una voz gutural, grave y profunda, surgió de la radio, pronunciando su nombre. No era una voz humana, era un sonido que provenía de un abismo insondable, un eco del mismo infierno. Marcos gritó, su mente estaba al borde de la locura. Frente a él, un acantilado apareció de la nada y el tráiler derrapó, apenas frenando a tiempo. La figura estaba ahí, al borde del abismo, sonriéndole de nuevo. Un miedo primigenio se apoderó de él, comprendiendo que aquella cosa no tenía intención de dejarlo ir. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, el cielo comenzó a clarear con el primer rayo de luz del amanecer. Como si aquello fuera un exorcismo, la figura se desvaneció y el tráiler volvió a rugir con normalidad. El camino, de repente, se volvió familiar de nuevo y la niebla se disipó. Marcos condujo tembloroso hasta la siguiente parada. No habló de lo que había visto y nadie le preguntó. Pero desde aquel día jamás volvió a transitar por la garganta del diablo al anochecer. Esta fue la historia de Marcos. Si a ti te ha ocurrido algo parecido o sabes de alguien al que le haya pasado, no dudes en ponerlo en comentarios y quién sabe, quizá la próxima historia del canal sea la tuya. Si te ha gustado este video dale like, deja un comentario y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda mirar siempre hacia atrás. La Llorona siempre está al acecho.